Todos saben que Santa Sofía es una obra maestra, un gran monumento arquitectónico, el símbolo de Constantinopla, la perla de Estambul. Las guías turísticas la llaman la octava maravilla del mundo. Los turistas fotografían la cúpula y se van satisfechos. Los libros de texto escriben: construida en el año 537. Ha estado en pie durante 1000 años. Suena hermoso. Suena convincente. Solo que, según todas las leyes de la física, este edificio no debería existir. No metafóricamente, sino literalmente, matemático. Los ingenieros del siglo XXI inician el modelado informático y el programa arroja una sola palabra: colapso, derrumbe, horas Y. Sin embargo, sigue en pie. Esto es lo que descubrirán hoy. ¿Por qué la cúpula principal no puede sostenerse físicamente y qué secreto de los maestros bizantinos no ha sido reproducido hasta ahora por ningún constructor moderno? ¿Cómo el terremoto del año 558 reveló el monstruoso error de los arquitectos y por qué la corrección de este error hizo que el edificio fuera aún más imposible? ¿Qué se encuentra dentro de los muros de Santa Sofía? ¿Sobre qué guardó silencio la historia oficial durante 4 siglos? ¿Por qué la cúpula literalmente respira, cambia de forma cada 24 horas? ¿Y cómo exactamente este movimiento salva al edificio de la destrucción? Y, finalmente, ¿quién construyó realmente Santa Sofía y por qué los nombres de los verdaderos genios de este proyecto fueron borrados de la historia durante casi 1000 años? Todo lo que pensaban sobre este edificio es una postal turística. Es hora de mirar los planos. Constantinopla, 27 de diciembre del año 537. 5 años y 10 meses de construcción, 10.000 trabajadores. Imaginen una mañana húmeda, invernal. El Bósforo está cubierto por una niebla blanquecina. Ustedes están de pie en la plaza frente al edificio recién terminado. El olor al polvo de cal aún no se ha desvanecido. Bajo los pies hay escombros de piedra. Desde el lado de la bahía del Cuerno de Oro sopla un frío salado. El emperador Justiniano entra primero y, según el testimonio del historiador Procopio de Cesarea, se detiene en medio de la sala principal, levanta la cabeza y pronuncia una frase que luego será citada durante 1000 años. Salomón ci è superato. Miren hacia donde miraba Justiniano, hacia arriba, a la cúpula de 31 metros de diámetro, flotando a una altura de 55 metros sobre el suelo. Una cúpula cuya base es un anillo de ventanas con arcos, 40 aberturas, 40 agujeros en el mismo lugar donde, según toda lógica de ingeniería, debería haber un cinturón de carga continua. La gente del siglo VI lo explicaba de manera simple y segura. La cúpula se sostiene de una cadena de oro bajada desde los cielos, literalmente. Procopio escribió que la bóveda estaba suspendida del cielo por un hilo invisible. Los peregrinos llegaban, echaban la cabeza hacia atrás y lloraban. Veían pruebas de que Dios sostenía esta casa con sus propias manos. La cúpula realmente parecía ingrávida. 40 ventanas en su base inundaban la sala de luz, por lo que el borde de piedra se perdía en el resplandor y desaparecía sin ningún apoyo. Solo luz ipsilon aire. La gente creía, y era una fe hermosa, honesta, humana. Pero en la década de 1990, un grupo de ingenieros de la Universidad de Princeton
encabezado por Robert Mark y Ahmed Kakmak, decidió comprobar cómo se sostiene exactamente este edificio. Construyeron un modelo informático detallado, teniendo en cuenta el peso de cada elemento, las propiedades de los materiales, la carga sísmica. Ejecutaron el cálculo y obtuvieron un resultado que les hizo reiniciar el programa, pensando que se había colado un error. Luego otra vez, luego otra. No había ningún error. La cúpula, según todos los cálculos, debería haberse derrumbado en las primeras décadas después de su construcción. Su fuerza de empuje, esa presión lateral que la cúpula transmite a los muros, era catastróficamente grande. Para una estructura del siglo I, imaginen que colocan una bola pesada sobre un castillo de naipes. Las paredes se separan y todo se derrumba. Exactamente eso era lo que debía haberle pasado a Santa Sofía, en teoría. Y ahora el descubrimiento principal, por el cual Mark y Kakmak emprendieron toda esta investigación, cuando estudiaron la composición del mortero de construcción, el mismo que une los ladrillos de la cúpula, descubrieron algo que no esperaban encontrar. Los maestros bizantinos utilizaron un mortero a base de cocciopesto, un polvo de cerámica triturada con la adición de arena volcánica puzolánica de la isla de Rodas. Este mortero, al secarse, no solo se endurecía, sino que continuaba ganando fuerza durante décadas, y para el momento en que la carga se volvía crítica, el mortero ya era varias veces más fuerte que el día de su colocación. Es como si las paredes de su casa se volvieran más fuertes cada año. El cemento moderno alcanza su máxima resistencia en 28 días y luego solo se degrada. El mortero bizantino de Santa Sofía todavía sigue ganando fuerza 1500 años después. El edificio literalmente se vuelve más fuerte con cada día de su existencia. La amarga ironía es que esta receta se perdió. No fue robada ni clasificada como secreta. Simplemente se perdió en el ajetreo de la historia. Los químicos modernos han podido restaurarla solo parcialmente. Y solo en los últimos 20 años, todo este tiempo, la humanidad ha estado construyendo edificios con un material que es peor que el que conocían los maestros del siglo VI. Pero aquí está lo extraño. Ni siquiera este asombroso mortero explica completamente la estabilidad de la cúpula, porque en el año 558 ocurrió algo que puso todo en duda, y aquí es donde la historia se vuelve verdaderamente incómoda. Mayo del año 558. Han pasado 20 años desde la consagración de la catedral. Constantinopla vive su vida normal. Comercio, intrigas, el olor a pescado y especias en los mercados del Gran Bazar. Mañana, en algún lugar de las profundidades de la meseta de Anatolia, a 400 kilómetros de la ciudad, la tierra tiembla. El temblor se propaga a la velocidad del sonido a través de las rocas calizas bajo el mar de Mármara, y en unos pocos segundos llega a Constantinopla. La parte oriental de la cúpula de Santa Sofía se derrumba hacia adentro. El estruendo se escucha desde el otro lado del Bósforo. El polvo no se asienta durante varias horas. Cuando el patriarca y los cortesanos entran, ven una pila de escombros del tamaño de una casa de 3 pisos. Justo debajo del lugar donde ayer colgaba en el aire la gran bóveda, el altar está destruido y el ambón en ruinas. Y aquí comienza lo más interesante. Por Constantinopla se difunde inmediatamente una explicación, y no una, sino varias, y cada una más convincente que la anterior. Primera, Dios ha castigado al imperio por los pecados de Justiniano, que para entonces se había convertido en un anciano desconfiado y cruel.
y había ejecutado a varios de sus allegados. A segunda explicación, los arquitectos enfurecieron a los espíritus guardianes del lugar al construir la catedral sobre un antiguo santuario pagano. Tercera, la más duradera, la cúpula fue debilitada deliberadamente por enemigos secretos del imperio, que emparedaron objetos malditos en las paredes. La gente buscaba en los escombros para encontrar estos objetos. Algunos dicen los encontraron y cada hallazgo se convertía inmediatamente en prueba de la teoría. El arquitecto Isidoro el Joven, sobrino de uno de los creadores de la catedral, recibió la orden imperial de reconstruirla. Estudió los escombros, midió los muros restantes, calculó las cargas y llegó a una conclusión que claramente lo conmocionó. La cúpula original era demasiado plana. Su flecha de elevación, la relación entre la altura y el diámetro, era de aproximadamente un séptimo, como un platillo invertido. Esta forma creaba una enorme presión de empuje sobre las paredes, separándolas literalmente hacia los lados. E Isidoro levantó la cúpula. La nueva bóveda se hizo 6 metros más alta. La flecha de elevación aumentó a un sexto. La forma cambió de un platillo a un cuenco más profundo. Esto redistribuyó radicalmente las cargas, en lugar de presionar hacia los lados. La cúpula ahora presionaba principalmente hacia abajo en vertical, hacia donde se encontraban los potentes pilones. Suena como un triunfo de la ingeniería. Y realmente fue un triunfo, pero lo que Isidoro no pudo prever en el siglo VI, sin tener modelado por computadora, es que la nueva cúpula, más alto, creaba un carácter fundamentalmente diferente de oscilaciones durante los terremotos. La cúpula plana se balanceaba como un plato sobre una mesa, de manera predecible y uniforme. La cúpula, alta durante un choque sísmico, comenzaba a balancearse como una campana con una amplitud creciente, con resonancia, es decir, Isidoro hizo que el edificio fuera más resistente a las cargas estáticas y al mismo tiempo más vulnerable a los terremotos. Esto no es un error ni un error de cálculo. Este es un compromiso fundamental que los ingenieros del Bjuntelpraples siglo XXI llaman el problema de la elección del modo de fallo. No pueden protegerse de todo a la vez. Ustedes eligen de qué morirá su edificio y tratan de asegurarse de que muera lenta y previsiblemente. Santa Sofía, con la cúpula de Isidoro, sobrevivió a los terremotos de los años 869, 989 y 134. Cada vez sufría daños, cada vez la reparaban, y cada vez la reparaban de una manera un poco diferente, añadiendo contrafuertes, reforzando los pilones, uniendo los muros con grapas de hierro. La Santa Sofía de hoy no es un edificio del siglo VI, es un pastel de milhojas de siglos de reparaciones de emergencia, cada capa del cual compensa los errores de cálculo del anterior. Pero un terremoto es algo visible y comprensible. Hay algo que le sucede a la cúpula todos los días, cada 24 horas. Y no está escrito en ninguna guía. Una mañana de verano en Estambul, las 6 de la mañana, el sol apenas asoma desde la orilla asiática del Bósforo y los primeros rayos golpean directamente la fachada sur de Santa Sofía. La temperatura exterior ya es de 28 grados. Para el mediodía será de 38. Los turistas todavía duermen. La plaza está vacía. En este momento, dentro del edificio sucede algo que es imposible de ver a simple vista, pero que se puede medir con un instrumento muy preciso. La cúpula de piedra
que pesa aproximadamente 30.000 toneladas. Comienza a moverse. No es una metáfora. No es una exageración poética. La cúpula se desplaza físicamente en el plano horizontal unos centímetros todos los días en la misma dirección, a la misma hora. Al atardecer, regresa a su lugar, y así los cuidadores locales lo sabían desde hacía mucho tiempo. Los antiguos registros otomanos del siglo XV documentan que, por las mañanas, las puertas del sur de la catedral comienzan a atascarse y hay que abrirlas con esfuerzo, y por la noche vuelven a moverse libremente. La explicación estuvo lista de inmediato. El edificio reza, se vuelve hacia la Meca para la oración matutina y regresa a su posición original después. Esta explicación era tan hermosa y coincidía con tanta precisión con el fenómeno observado. Las puertas se atascan exactamente durante la oración de la mañana, que a nadie se le ocurrió buscar otra. El ingeniero turco Mustafa Erdik de la Universidad del Bósforo abordó este fenómeno a principios de la década de 2000, colocó sensores de posicionamiento global de alta precisión, con un margen de error de 2 milímetros, lo largo del perímetro del edificio, y comenzó un monitoreo continuo. Los datos se recopilaron durante meses. Cuando Erdik finalmente procesó los datos, vio una curva sinusoidal perfectamente regular, que se reproducía día tras día. El edificio realmente se movía. La amplitud del desplazamiento era de 2 a 7 centímetros, dependiendo de la temporada. La dirección era estrictamente hacia el sur por las mañanas, regresando por la tarde. La razón es simple y a la vez grandiosa. El lado sur de Santa Sofía está iluminado por el sol desde temprano en la mañana. El lado norte está a la sombra casi hasta el mediodía. Cuando los muros del sur se calientan, se expanden. La expansión térmica de las piedras no es una abstracción de un libro de texto de física. Es una fuerza real. El muro sur se vuelve unos milímetros más largo que el norte, y el edificio, como un organismo vivo, se inclina en la dirección de la dilatación térmica, hacia el sur. Al mediodía, cuando el sol se mueve y ambos lados se calientan uniformemente, el edificio se endereza hacia la tarde, vuelve a su posición original. Pero esto es lo más increíble de esta historia. Cuando Erdik combinó sus datos sobre las deformaciones térmicas con los datos sobre la actividad sísmica de la región, descubrió que esta respiración diaria del edificio cumple una función vital. El micromovimiento constante evita que se acumule tensión interna en la mampostería. Es como un calentamiento antes del esfuerzo. Los edificios que permanecen absolutamente inmóviles acumulan estrés en los puntos de concentración de carga, y un día este estrés se libera de forma repentina y destructiva. Pero Santa Sofía alivia la tensión poco a poco. A diario, de forma imperceptible, el edificio, que parece monolítico y eterno, en realidad se mueve de manera constante, continua y rítmica. Vive, se adapta. Sin embargo, este descubrimiento tiene una consecuencia desagradable. Si el edificio se adaptó a un determinado régimen térmico durante 1 milenio y medio, cambiar este régimen puede alterar el equilibrio alcanzado. Los datos climáticos de Estambul de los últimos 50 años muestran que la temperatura media de verano ha aumentado en 2,3 grados. Las deformaciones térmicas han aumentado, la amplitud del movimiento diario de la cúpula aumenta gradualmente
El edificio resistió terremotos, guerras, cambios de religiones y civilizaciones. Si resistirá el clima del siglo XXI es una pregunta para la cual no hay respuesta hoy. Sin embargo, hay algo que preocupa a los ingenieros ahora mismo, no dentro de 100 años, sino ahora mismo, porque dentro de los muros de Santa Sofía se esconde algo de lo que la ciencia oficial prefirió no hablar. En voz alta durante casi un siglo, imaginen que son restauradores, año 1847, Constantinopla. Ya han pasado casi 4 siglos desde que es Estambul. El sultán Abdülmecid primero contrató a los arquitectos suizos, los hermanos Gaspare y Giuseppe Fossati. Para una restauración a gran escala del edificio, entran con un martillo y un cincel para abrir una sección del muro y reemplazar el yeso que se desmorona. El martillo golpea la pared. El yeso se cae a pedazos y, desde debajo de él, un rostro los mira, un inmenso mosaico. La Virgen con el niño, el oro del fondo aún no se ha desvanecido. Los colores están vivos, como si los hubieran puesto ayer. Los Fossati se quedan paralizados, comienzan a golpear las paredes en todo el perímetro y descubren que bajo una capa de yeso otomano del siglo XV se esconden cientos de metros cuadrados de mosaicos bizantinos que se consideraban destruidos durante la era iconoclasta. Pero los mosaicos son lo que se sabe de lo que no se hablaba en voz alta. Es de algo completamente distinto. Cuando en la década de 1990 ingenieros estadounidenses y turcos iniciaron un escaneo no invasivo de los muros, con la ayuda de un georradar, preparándose para el refuerzo sísmico del edificio, esperaban ver una mampostería de ladrillo homogénea, con inclusiones de inserciones de reparación posteriores. En su lugar, el radar mostró cavidades que se repetían regularmente dentro de los muros, no huecos aleatorios causados por la destrucción, sino cámaras ubicadas simétricamente y creadas intencionalmente con un tamaño de aproximadamente 40 por 60 centímetros. En algunos lugares, canales horizontales enteros que atraviesan el grosor de la pared desde la superficie exterior hasta la interior. Las versiones comenzaron a multiplicarse de inmediato. Tesoros escondidos, reliquias secretas, documentos, objetos malditos de los que ya se hablaba en el año 558. Varios periodistas turcos escribieron materiales sensacionalistas al respecto con un espíritu de conspiración, con referencias a los masones y templarios, lo que inmediatamente desacreditó el tema a los ojos de la comunidad científica seria. El ingeniero estructural Stephen Komninos, del Instituto Americano de Arquitectos, pasó 3 años comparando los datos del georradar con los textos históricos sobre la construcción bizantina. Su conclusión resultó ser tan prosaica que, al principio, simplemente no fue aceptada. Las cavidades no son escondites, son un elemento estructural. Los maestros bizantinos empotraron intencionalmente grandes ánforas de cerámica dentro de las paredes, vacías, selladas, con aire adentro. En algunos lugares, en lugar de ánforas, se utilizaron bloques de cerámica tubulares con canales que los atravesaban. Los canales horizontales servían como arterias de ventilación, regulando la temperatura y la humedad dentro del macizo de la mampostería. ¿Para qué? La respuesta es directa e inesperada. Las paredes de Santa Sofía en la base alcanzan un grosor de 6 metros. Una mampostería monolítica de tal grosor acumula calor y humedad, lo que con el tiempo
lleva a la cristalización de sales dentro del mortero y a la separación de la mampostería, un efecto que los constructores llaman descomposición cancerosa de la piedra. Las ánforas vacías creaban amortiguadores de aire, rompiendo el ascenso capilar de la humedad. Los canales de ventilación aseguraban una microcirculación constante del aire dentro de las paredes, no por fuera, sino precisamente por dentro, en el espesor de la mampostería. Imaginen un termo. Las paredes dobles con aire entre ellas mantienen la temperatura, no porque el material sea especial, sino porque la capa de aire interrumpe el intercambio de calor. Precisamente este principio se aplicó en las paredes de Santa Sofía en el siglo VI, 1400 años antes de que James Dewar patentara el termo en el año 1892. Y aquí está lo más incómodo. Cuando en el siglo XIX los Fossati llevaron a cabo la restauración, abrieron algunas de estas ánforas y las rellenaron con ladrillos comunes, considerando las cavidades como un defecto de construcción. En el siglo XX, al reforzar los cimientos, varios canales de ventilación fueron bloqueados con inyecciones de hormigón modernas. Las personas que vinieron a salvar el edificio destruyeron parcialmente su propio sistema de soporte vital. Sin saber que era un sistema de soporte vital, los estudios con georradar del año 2019, realizados después de la conversión de Santa Sofía nuevamente en mezquita, demostraron que, en aquellas zonas de los muros donde las ánforas permanecieron intactas, la mampostería se encuentra en perfecto estado. En aquellas zonas donde fueron reemplazadas, comienza una delaminación gradual, lenta, casi imperceptible, pero imparable. Resulta que cada restauración de los últimos 200 años dañó de una u otra manera lo que no necesitaba ser reparado. No es culpa de los restauradores. Hicieron lo mejor que sabían. Es simplemente la amarga verdad sobre lo que sucede cuando una nueva civilización se propone reparar el legado de una civilización que no comprende completamente. Pero todo esto, el mortero, la forma de la cúpula, la respiración térmica, las ánforas en las paredes, todo esto son detalles de una pregunta mucho mayor que nadie ha formulado en voz alta. ¿Quién en absoluto fue capaz de diseñar un sistema de tal complejidad en el año 532? 1000 años antes de la aparición de las herramientas técnicas que hacen posible tal cálculo. La historia oficial de la construcción de Santa Sofía cabe en dos nombres: Antemio de Trales e Isidoro de Mileto, dos arquitectos. La voluntad del emperador, la gracia de Dios. Una historia hermosa y terminada, solo que está incompleta. El historiador alemán Werner Epstein, en la década de 1960, descubrió en las bibliotecas monásticas de Constantinopla fragmentos de documentación técnica que dibujan una imagen completamente diferente. Detrás de cada solución de diseño hay un especialista individual con una competencia específica. La composición del mortero fue desarrollada por el monje alfarero Zósimo de Capadocia, que vivió varios años en Rodas y estudió las propiedades de la arena volcánica local. El sistema de ánforas y canales de ventilación dentro de los muros fue diseñado por Pablo de Antioquía, un constructor de cisternas subterráneas, que transfirió soluciones de un campo a otro. El cálculo de la forma de la cúpula fue realizado por un matemático que figura en los documentos solo como el geómetra Juan. Su método fue redescubierto por la ingeniería europea solo en el siglo XV. Ninguno de estos nombres llegó a la historia oficial. Justiniano estaba construyendo un manifiesto político, y en este manifiesto no había lugar para un monje alfarero,
ni para un constructor de cisternas. Santa Sofía es el primer ejemplo documentado de ingeniería interdisciplinaria. Su genialidad no reside en dos personas, está en un sistema ensamblado a partir de los conocimientos específicos de decenas de especialistas, y la amarga ironía es que el sistema resultó ser tan complejo que ni una sola persona lo tenía completamente en su cabeza cuando la cúpula se derrumbó en el año 558. Nadie del equipo original estaba ya vivo. Cada restaurador posterior reconstruyó el edificio sin tener acceso completo a la intención de sus creadores. Esta no es una historia sobre el siglo VI. En este momento, existen tecnologías y prácticas que se sostienen en 2 o 3 personas concretas, viejos maestros, que saben cómo hacer algo con sus manos y no han escrito ni una sola línea al respecto. Ingenieros que tienen en la cabeza la lógica de los sistemas críticos, porque la documentación nunca fue elaborada. Cada vez que una persona así se va sin transmitir su conocimiento, sucede exactamente lo mismo que con la receta del mortero bizantino, en silencio, de forma imperceptible, sin obituario. Santa Sofía ha estado en pie durante 1500 años. Sobrevivió a imperios, religiones, terremotos y restauradores que la estropearon con las mejores intenciones, y cada mañana, cuando el sol sale sobre el Bósforo y el muro sur, comienza a calentarse lentamente, el edificio realiza su imperceptible movimiento diario. Respira. Recuerda lo que nosotros hemos olvidado. La cúpula, que debería haberse derrumbado hace 1500 años, todavía sigue en pie. La pregunta no es si seguirá en pie otro tanto. La pregunta es si somos lo suficientemente atentos para comprenderlo antes de que finalmente caiga